Bien. Sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live de manera completa, ¿no? El día de ayer leímos Génesis capítulo 3, versículo 24, siendo el último versículo del capítulo 3, ¿no? El día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 4, versículo 1, ¿no? Es muy importante. Pues prácticamente que nosotros veamos qué nos quiere decir Dios a través de Génesis 4:1, ¿no? Y leemos: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no? Prácticamente de una manera en la que nosotros podemos ver bíblicamente, pues la palabra que menciona: conoció a Adán a su mujer Eva, ¿no? Y dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, ¿no? Un hijo por voluntad de Dios, pues prácticamente han adquirido a varón, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué quiere decir la palabra conoció? La palabra conoció justamente en este apartado, pues quiere decir que entre Adán y Eva engendraron un hijo, ¿no? Tuvieron relaciones sexuales tal cual, ¿no? Entonces, también hay una parte la cual muchas personas se quedan nada más con lo que está aquí y dicen, y empiezan a sacar unas hipótesis y empiezan a sacar unas conspiraciones loquitas que hay por ahí, que ahorita lo vamos a explicar, que pues prácticamente esto lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 21, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el versículo 21 de Génesis 9 en adelante. Dice: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, ¿no? Prácticamente para los humanos, para la óptica de hombre, ¿qué es la desnudez? La desnudez, como lo pudimos ver cuando Adán se vio a sí mismo desnudo, pues prácticamente para el humano es quitarse la ropa, y esa es la desnudez, ¿no? Prácticamente todos conocemos que esa es la desnudez, pero bíblicamente la desnudez es el pecado, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Sabemos que en Adán, en los versículos, perdón, en el capítulo anterior, no el 3 sino el 2, sabemos que Adán prácticamente dice que se vio desnudo, escuchó la voz de Dios paseándose por el huerto y le dio miedo, ¿no? Por cuanto estaba desnudo. Menciona que él se hizo algo así, ¿no? Delantales. Se hizo delantales de hojas de higuera, ¿no? Cosió hojas de higuera para hacerse delantales. Pero aquí hay algo muy importante. Imagínense en este tiempo coser ropa hecha de ¿qué les podría decir? De plantas, ¿no? En este caso podría ser de palma, no sé si la conocen, podría ser de un montón de cualquier tipo de hojas, pero si nos enfocamos en las de higuera, pues probablemente era como que algo que estaba así, ¿no? Como que estaba así y tenía que tener muchos para cubrirse, ¿no? Totalmente. Entonces, si tú en este tiempo te pones a pensar que vas a coser ropa a través de hojas de higuera, pues prácticamente esa ropa sería como que estar así todo el tiempo, ¿no? Erguido y no sentarte, no nada, porque si te sientas, pues prácticamente como es hoja se va a romper, ¿no? Pero menciona más adelante que Dios les cosió
nueva vestimenta con ropas de animales, ¿no? Prácticamente aquí está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son los delantales hechos de hojas de higuera? Pues prácticamente es la obra del humano. ¿Qué es la obra del humano? La obra del hombre, pues prácticamente no sirve para nada, ¿no? Dice MPS, dice, más adelante Dios les hace ropas de piel de la serpiente para que los animales salvajes no les devoraran. A ver, vamos a buscarlo, ¿eh? Vamos a buscarlo porque menciona serpiente. Vamos a buscar. A ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Génesis 3:21. Ah, no, pues sí está en el 3, mira. Dice... ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Si nosotros nos vamos un versículo atrás y un versículo adelante, pues prácticamente leemos, ¿no? Y llamó a Adán el hombre de su mujer Hebra, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No menciona específicamente que haya sido de pieles de animales. Red, estamos leyendo la Biblia, manito. A ver, dice, después esas prendas fueron heredadas a Shed, Noé, Asgard, caer en manos del rey Nimrod. Ajá, por eso a Nimrod se le conoce como fuerte cazador por las prendas. Uy. Mira, vamos a explicar específicamente todo eso. Nada más que vamos poco a poco, ¿no? Primero tenemos que ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra, ¿va? Ok. Entonces, la desnudez, pues prácticamente es el pecado, ¿no? Entonces, el punto muy importante es el conocer, porque prácticamente Cam dice, vio la desnudez de su padre. Entonces conoció la desnudez de su padre. Y de esto se han sacado unas teorías conspiranoicas demasiado locas, ¿no? Porque se enfocan en lo que dice Génesis 4:1, cuando dice que Adán conoció a su mujer y engendraron un hijo, ¿no? Entonces prácticamente mencionan algunas personas que Noé vio por su propio hijo, pero eso no es lo que quiere decir prácticamente, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, pues prácticamente que vio el pecado de su padre por cuanto se embriagó, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahí fue cuando vio relucir el pecado de su padre. No es exactamente el que, es que tomó, ¿no? Como muchas personas lo ven. Es que, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, es que robó, es que mintió, es que adulteró, es que le encontraron aquí, le encontraron allá, prácticamente, ¿no? Pero pues específicamente esa es la desnudez, ¿no? Si nosotros pues prácticamente nos vamos a ir a seguir escudriñando la palabra, pues nos vamos a ir, ¿cómo te podría decir? Dando más entendimiento por misericordia de Dios, ¿no? Sigamos leyendo. Ahora vamos a leer el Salmos capítulo 1 en adelante, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿no? Prácticamente leímos hasta el versículo 3, ¿no? Una persona común, ¿no? De manera con óptica de hombre, por óptica de obras, prácticamente, pues dice, o sea que Dios ve bien que yo no peque, ¿no? Que yo me esfuerce por no pecar, que yo prácticamente dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, en la ley, prácticamente, ¿qué nos dice la ley, no? Nuevo Testamento, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. El segundo es semejante al primero, menciona, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Nos enfoquemos más atrás, Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, ¿no? ¿Quién no conoce los 10 mandamientos? Prácticamente casi nadie. Por ejemplo, ¿qué les podría decir, no? No darás falso testimonio, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, y así, ¿no? Va, y no codiciarás, no aquí, no allá, y cosas que debes de hacer prácticamente. Si nos vamos más adelantito de donde se dice lo de los 10 mandamientos, pues prácticamente vemos que realmente la ley es distribuida en 613 preceptos, decretos de cosas que debes de hacer y cosas que no debes de hacer. Dice, se puede alabar saltando, danzando. Zoila, me venís a preguntar eso mismo la otra vez, ¿no? Sigamos leyendo, te voy a responder, no te preocupes, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es deleitarse en la ley de Jehová, ¿no? Que dice que esa es la delicia prácticamente. Pues en un punto, la ley de Dios la podemos ver más adelante, ¿no? Porque ¿quién puede ser aquel que sí sea justificado por medio de la ley, ¿no? Una persona común dice, es que yo me esfuerzo todos los días y Dios tiene que ver mi buen corazón por hacerlo. He fallado, he aquí, he allá, cojeo de ciertos puntos de la ley, pero Dios se debe adaptar a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que una persona común es lo que hace, ¿no? Entonces menciona la palabra que pues prácticamente aquel que dice, vamos a leerlo, ¿no? Siempre lo repito, siempre lo estoy repitiendo porque es muy importante que sepamos qué dice Dios de quien guarda la ley, ¿no? Prácticamente. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, menciona Santiago 2:10. Entonces, esa persona la cual dijo, híjole, o sea, es que sí cojeo, pero es que Dios es amor, Dios nos perdona prácticamente. ¿Quién? Somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿no? Es el común de lo que dicen. Pero prácticamente, si están destituidos de su gloria de Dios, pues prácticamente no son hijos, ¿no? Son creación. Eso es importante, pero no son hijos, ¿ya? ¿Por qué? Bien, entonces, seguimos explicando, ¿ya? Dice que si tú ofendes en un punto de la ley, te haces culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú cojeas de algún punto, de algún aquí, o cojeaste en un determinado tiempo, pues prácticamente, aunque lo hayas hecho en el pasado, ya te hiciste culpable de todos, de toda la ley prácticamente. Y eso enfocándonos que están en los 10, de ahí son 613, ¿no? Han venido personas a decirnos, no, es que miren los 613, hay algunos que son para los sacerdotes de aquí. Y yo, bueno, quítalos, pues quítalos, compre los demás. Si quitas 200, te quedan 413 todavía. Pero bueno, esa es la justicia del hombre, ¿no? Si nosotros nos vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, versículo 10. También nos dice otra cosa muy importante, ¿no? Hay personas, como les dije hace rato, que se quieren esforzar por cumplirla y que saben que lo dijo Dios, ¿no? Quien haga todas las cosas de la ley, pues prácticamente puede ser justificado, ¿no? Pero ¿quién en todo ese tiempo ha podido? Solo hay uno. Ahorita vamos a decir quién, ¿no? Y dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, pongan atención, están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y uno puede decir, pero es que mira, yo sí las hago, me esfuerzo. Bueno, sigamos leyendo. Y que por la ley ninguno justifica para con Dios, ¿no? Puede ser justificado, puede tener de qué gloriarse, ¿no? Pero no para con Dios, menciona la palabra. Dice, es evidente por qué el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice,
El que hiciere estas cosas vivirá por ellas, menciona la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿no? Ese, el que les estaba yo diciendo, que solo había uno el que había cumplido toda la ley, todos los mandamientos de Dios, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo maldición, se volvió pecado para redimirnos, menciona la palabra, ¿no? Dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, menciona la palabra, ¿no? Y dice, hermanos, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿no? ¿Qué nos está tratando de decir? Que la obra de nuestro Señor Jesucristo, nadie la puede invalidar, nadie la puede, ni le puede añadir algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas, o sea, el común, si no hablo del 99%, de las 99, eso también da sombra de las 99 ovejas, pero digamos 99% para que tú lo entiendas, el 99% de las personas dice creer en Jesucristo, dice creer en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque leen la Biblia, porque van y adoran, porque van y cantan, como dice Zoila, ¿no? Salto y danzo, ¿no? Prácticamente. Canto canciones que para mí son muy bonitas y Dios ha de deleitarse con esas canciones, pues prácticamente esa persona dice, yo creo en Jesucristo. Y se le menciona, pero ¿realmente crees en Jesucristo? Sí, sí. Yo tengo 30, 20, 10, 5, 1 año, 50 años en mi congregación, ¿ya? Y pues, dime tú lo que quieras, yo me lo sé todo, ¿no? Entonces, se le puede preguntar, ¿no? ¿Tú eres pecador? Pues, ¿quién no va a pecar, no? O sea, ¿quién no peca? Entonces lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por ti no vale para nada, o sea, vino en vano. No, sí, o sea, yo sé que la palabra de Dios menciona que nuestro Señor Jesucristo nos vino a limpiar de pecado, pero pues yo tengo que hacer algo porque mira, o sea, la maldad de las personas, yo ya no, porque pues prácticamente yo oro todos los días, digamos, me arrodillo y oro durante 3 horas y por ejemplo, conocen a personas, no sé si ustedes los conocen, pero hay personas que dicen, vamos a tener guerra espiritual, ¿no? Y el que más dure orando, pues prácticamente ese va a ser, wow, ese gran guerrero, el más grande de todos los de aquí de esta congregación. Pues prácticamente esa persona, digamos, dilató 6, bueno, no es tan exagerado, dilató 6 horas orando, ¿no? Pángale con la palabra y todos, ay, lo están viendo, ¿no? Imagínate que de esa persona, pues prácticamente el común de las personas, cuando uno está gordito, cuando uno es por genética, pues prácticamente, coloquialmente se puede decir que roncan, ¿no? Pero hay personas las cuales ni siquiera se puede notar que están durmiendo. Pero imagínense que esa persona está ahí y wow, cuánta dedicación. Mira nada más esa guerra espiritual. Y pues prácticamente de las 6 horas oró 5 minutos y 5 horas con 55 minutos se durmió, ¿no? Prácticamente. Pero delante de los demás, pues prácticamente estuvo durante 6 horas. Y cuando esa persona se levanta, pues ¿qué es lo que quiere demostrar? No, sí, duré tanto, mis ojos están rojos porque estuve llorando, porque eso ustedes saben, ¿no? Dios nos perdona y eso es tan bonito. Prácticamente así lo tienen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Dios no es hombre para que vea como hombre, ¿no? El común de las personas quiere creer que Dios es amor, es bondad, pues prácticamente todas las virtudes de Dios, pero ese punto, el como nosotros lo vemos, es con óptica de hombre, ¿no? El amor de Dios se debe adaptar a lo que yo sé que es el amor, a lo que yo conozco que es el amor. La bondad de Dios se debe de manejar, de acaparar a como yo lo estoy pensando.
la bendición de Dios es lo que yo conozco que es la bendición de Dios. ¿Ven qué tan loco se escucha eso? Ven que, imagínense que Dios se les presenta delante de ustedes y Dios le dice, mira, yo soy, y tú, no, yo sé, yo ya te conozco, yo sé que tú eres, yo sé qué me vas a decir, ¿no? Prácticamente esa persona realmente así le está hablando a Dios, ¿no? Quiere contender contra Dios, pero prácticamente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque como él ha asistido durante años a cierta congregación, a cierta denominación, pues prácticamente él dice, yo conozco a Dios. O sea, yo me he leído, si me pongo a ponerme en cuenta, he leído la Biblia 3 veces por año, y ya tengo 40 años aquí, échale pluma, yo lo conozco, ¿no? Prácticamente. Pero, pues prácticamente les pasa como Job. De a oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Después de qué? Después de que Job se dio cuenta que no había nada de justo en él, prácticamente, ¿no? Él se creía el varón perfecto, alejado de la maldad, quien ofrecía expiaciones y holocaustos por sus hijos, porque decía, ¿qué tal y mis hijos están pecando? Yo no, yo estoy al 100, ¿no? Pues prácticamente Dios permite que Satanás toque su vida, o sea, en una manera en la que, bueno, sabemos que le dice, pero no lo toques, ¿no? Que no lo desviviese, ¿no? Pero me refiero en un punto en el que tocase todo lo de su alrededor y lo dejara en un punto desnudo, ¿no? En el que él pudiese verse a sí mismo cuál era su condición, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace la ley, por cuanto no la podemos cumplir, ¿no? Prácticamente nosotros somos incapaces de cumplir la ley como tal, ¿no? Entonces, hay también, un versículo y un capítulo de Gálatas que me gustaría mostrárselos. ¿Dónde está? A ver, creo que es Gálatas 1:4, me parece. Gálatas 1:4. Vamos a leerlo. Sí, ¿no? Aquí podemos ver el Evangelio, pero con otras palabras, ¿no? Quien no conozca el Evangelio, pues se lo vamos a explicar justamente en este momento. No es toda la Biblia, no son palabras bonitas, no es como tal lo que hay en tu mente. Dice Job, me aborrezco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se desechó a sí mismo para que pudiese recibir palabra de Dios, ¿no? Entonces dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo mejor desde el 1 al 4, ¿por qué? Para que lo podamos entender mejor, ¿no? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí hay algo muy, se podría decir, muy raro, ¿no? Apóstol Pablo, no de hombres ni por hombres. Ok, eso lo entiendo, ¿no? Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sabemos que antes él era Saulo, ¿no? Saulo se llamaba antes de ser Pablo el apóstol. ¿Cómo que estaba muerto? Pero si estaba vivo, o sea, él iba y sabemos qué fue lo que hizo, era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando Saulo se le aparece nuestro Señor Jesucristo, dice que cae, ¿no? Dice que cae. Muchas personas lo interpretan en la que iba en un caballo y pues prácticamente se cayó del caballo. Pero no, cuando escuchamos la palabra caer o descender, quiere decir que aquí está la vida en el ascenso, ¿no? Que es Dios. Entonces, si descendió, ¿a dónde fue? Prácticamente cayó en muerte, ¿no? Por cuanto nuestro Señor Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno se podría decir, pero si Saulo no perseguía a nuestro Señor Jesucristo, todavía te lo puedo decir claro, ni estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo perseguía? Perseguía a su iglesia. La iglesia que nosotros conocemos, así como las
malmente llamadas iglesias como de los Cato, de los Pen, de los Evan, de los Cris, ¿no? Para no mencionarlos con sus nombres completos, de los Testigos, de los Mor, ¿no? De los Presby, ¿no? Esas no son iglesias, ¿no? Porque menciona a Jesucristo: edificaré mi iglesia. ¿Iglesia de dónde? De Jesucristo. ¿Qué tiene que tener una iglesia para ser iglesia de Jesucristo, no? ¿Cuál es como la característica debe de tener, no? Menciona que iglesia significa congregación, pero ¿congregación de qué? Congregación de justos, ¿no? Si bien sabemos, ¿no? Vamos a explayarnos un poco más, a expandir nuestro conocimiento. Bien, sabemos que el sinónimo es antónimo, me parece. A ver, sí, permítame un momento. Antónimos. Me parece que sinónimo significa opuestos o contrarios. Sí, exactamente. Bien, sabemos que el antónimo... A ver, perdón, me perdí... Ah, no, sí estaba aquí en Gálatas. Ok, sabemos que el antónimo de malo, pues, ¿cuál es? Cuando me dice que es la palabra opuesta o contraria, es bueno, ¿no? El antónimo de blanco es negro, ¿no? Así vamos entendiendo, ¿no? El antónimo de seco, pues, es mojado, ¿no? Prácticamente. Prácticamente eso es, ¿no? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es el antónimo de justo? O al revés, ¿no? ¿Qué es el antónimo de justo? O sea, justo, justicia de Dios, por cuanto todos son justos, no hay justos ni un uno. Se pone a pensar en todos esos versículos. El antónimo de justo es pecador, ¿no? El antónimo de pecador, si yo se los hubiese preguntado al revés, que debió haber sido de manera correcta para que pudiesen pensar, pero pues así se dijo, ¿no? El antónimo de pecador es justo, ¿no? El antónimo de malo es bueno. El antónimo de pecador es justo, ¿no? Pues prácticamente así, ¿no? Entonces, la iglesia es la congregación de justos, ¿no? Pero, ¿y mi iglesia? O sea, ¿y mi congregación no es justa? Nosotros alabamos a Dios, nosotros cantamos, nosotros aquí, nosotros allá, no adoramos, oramos. Entonces, si en esa congregación mencionan, ¿no? Digamos que a toda la congregación le preguntan, ¿tú eres pecador? ¿Qué va a decir esa congregación? Si menciona que es pecadora, pues prácticamente no es iglesia de Jesucristo. Podrá haber una congregación que le ponga iglesia de Jesucristo, ¿no? En su título, ¿no? Pero prácticamente no lo es, por cuanto si ellos mencionan que son pecadores. Y la siguiente pregunta es, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Pues prácticamente un pecador cuando muere bíblicamente va a la condenación eterna, al infierno, ¿no? Prácticamente. Entonces, si en mi congregación mencionamos que pecamos, pues prácticamente no somos iglesia de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que nos menciona también el Salmos 1, que dice que es la delicia, la ley es la delicia, ¿no? Prácticamente. Entonces, por medio de esos versículos que mencionan ley, ellos entienden, debo hacer, debo cumplir, ¿no? Pero prácticamente ese uno, el cual cumplió todo lo que estaba escrito y lo que decían los profetas, pues prácticamente fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Hebreos capítulo 10, que nuestro Señor Jesucristo entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado una vez para siempre. Y uno se pone a pensar, entonces yo ya no tengo pecado. No, ya no tienes pecado. Y si cometo alguna falta de la ley, menciona Dios ahí mismo en Hebreos 10, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones, ¿no? Prácticamente. Vamos a leerlo para que pues lo leamos textualmente. Dice Hebreos 10, ¿no? Hebreos 10 en
Todo Hebreos 10 está prácticamente lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero veamos, dice, leamos desde el 16 al 17. Y sí, ¿no? 16, 17. Dice el versículo 16 de Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? La persona común dice, o sea, ¿cómo? No, creo que eso está mal, porque imagínate, si yo ya me creo justo, puedo ir y deshacer, puedo ir y desvivir a una persona, Dios no me va a condenar. Dios no te va a condenar. Podría sonar loco, dice la palabra, que para el hombre natural, que no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios por cuanto son locura para él, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa está en el punto en el que tú ya eres justo, ¿ya? Un pecador, ¿cómo piensa? Si hago esto, si hago aquello, pues prácticamente estoy faltando a Dios, ¿no? Un justo, ¿qué es lo que piensa? Yo no hago ya esas cosas, no por mis propias fuerzas, sino porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Prácticamente. Entonces, como menciona la palabra, esto que les menciono, pues prácticamente para la persona común es locura, por cuanto el sol está en óptica de obras, quiere hacer algo por su salvación cuando ya nuestro Señor Jesucristo hizo todo prácticamente, ¿no? Entonces dice que no se puede invalidar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y no se le puede añadir, ¿no? Exactamente, Mónica. Humanamente eso tendrá consecuencias, pero esas consecuencias ya no entran para con Dios, ¿no? Tu alma está limpia del pecado. Y tenemos que entender que el pecado no proviene originalmente, aunque la ley es pecado prácticamente, pero el pecado no viene originalmente de la ley. Nos menciona la palabra que la ley fue puesta para que pudiésemos ver que tenemos pecado, ¿ya? Porque alguien que peca no se hace pecador porque pecó, ¿no? Un pecador nace pecador y peca prácticamente. Ese es el punto. Entonces el pecado original, pues sabemos que fue en Adán, representación de toda la humanidad, que nos menciona, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces Adán es representación de toda la humanidad. Entonces Adán, ¿qué fue lo que hizo? No obedeció a Dios. No es que no haya obedecido, sino que la incredulidad de Adán, por cuanto la palabra no estaba en su corazón, pudo ser engañado, ¿ya? Prácticamente. Entonces, el pecado original es la incredulidad, el no tener la palabra aquí, porque bien la podemos guardar aquí de memoria, digamos, ¿no? Que tu mente es un USB, un disco duro, un SSD, no sé si lo conozcan, pero un disco duro, ¿no? Un almacenamiento de información de 10,000 terabytes, ¿no? Eso es demasiado. Hola, hey, que eso es demasiado, ¿no? Prácticamente puede estar guardado aquí, pero para que lo de aquí pase acá es imposible prácticamente, ¿no? Running Road, no entiendo. Ya, sí, exactamente, ya entendí. Sí, o sea, más sería ROM, ¿no? Porque la RAM sabemos que funciona para otras cosas y así, pero pues no nos vamos a meter en esos asuntos, ¿no? Entonces, la incredulidad hace que la palabra no esté en nuestros corazones, y eso exactamente es lo que le pasó a Adán, ¿no? Representación de toda la humanidad. Una como persona común dice, si yo hubiese estado ahí hubiera hecho otra cosa, ¿no? O hubiera hecho aquí, hubieras hecho peor, manita, hubieras hecho peor prácticamente, ¿no? Entonces, ¿de qué nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo? Nos vino a salvar del pecado original, y menciona, Él cumplió toda la ley, lo que lo decían los profetas. Entonces, Él cumplió todo por mí porque yo era incapaz de hacerlo. Así es. Nuestro Señor Jesucristo te limpió y te lavó de todos tus pecados, ¿no? Él es el perdón de pecados, ¿no? Prácticamente. Cuando Él resucita, te brinda justificación para tener comunión con Dios. Pero
híjole, es que, mira, yo trato de entenderlo, yo trato de entenderte, pero mi mente me dice otra cosa. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos menciona: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, prácticamente, ¿no? Entonces, prácticamente, si yo me niego a mí mismo, o como dice Job, me aborrezco, prácticamente, ¿qué quiere decir cuando tú aborreces? Digamos, ¿no? Digamos que yo tengo, no sé, agua, ¿no? Agua de color chocolate. No, tengo chocolate. Y yo cuando tomo chocolate, pues prácticamente, digamos, me salen ronchas, se me empieza a cerrar la garganta. Entonces, cuando yo vea el frasco de chocolate, para la próxima vez, ya que me pasó eso, voy a decir: no, chocolate, te aborrezco, ¿no? Aborrezco el chocolate por lo que me causa. Prácticamente eso somos nosotros, ¿no? Nosotros, esa vocecita que tenemos aquí que nos dice: sí, hazlo, no hazlo, eso te va a maldecir, eso no te va a maldecir, eso te bendice y aquí y allá. Pues prácticamente eso es lo que debemos de aborrecer, eso es lo que debemos de desechar, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿no? Hay un punto en el que esa vocecita, digamos, ¿no? Tú estás a dieta, prácticamente, ¿no? O como ejemplo, y ves un vasito de refresco, entonces, estoy comiendo justamente en ese momento y se me antoja un poquito de refresco, ¿no? Y tú dices: no, ni siquiera voy a pensar en eso. Y esa vocecita solo te la muestra y te la muestra y te la muestra y te la muestra y quiere hacer que caigas en esa tentación. Pues prácticamente ustedes piensan que tienen dominio de esa vocecita, pero esa vocecita no es dominio de ustedes. Prácticamente sabemos que esa vocecita, pues prácticamente es Satanás, por cuanto es príncipe de la potestad del aire, ¿no? Entonces dice que Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, ¿no? ¿Quién habla de uno mismo? Nosotros hablamos de nosotros mismos, ¿no? Prácticamente. Entonces también nos lo dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice nuestro Señor Jesucristo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí también menciona conoceréis, algo que vamos a conocer, como lo que menciona Génesis 1, ¿no? Que Adán conoció a su mujer y el cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, que no se cuatrapea eso. No, conocer espiritualmente significa lo más íntimo, ¿no? Como que lo más secreto prácticamente. Entonces, cuando Cam conoció la desnudez de su padre, conoció lo más íntimo de su padre, no sexualmente, sino que lo descubrió íntimamente, descubrió su desnudez. Entonces, cuando nos menciona la palabra, Juan capítulo 8 versículo 31, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocimos lo más íntimo, ¿no? Lo más secreto que Dios guarda en su palabra, ¿no? Prácticamente, y así es como nosotros, cuando conocimos lo más íntimo, lo que estaba secreto, pues prácticamente somos limpios de todo pecado, ¿ya? Un justo ya no peca, y el que es nacido de Dios no practica el pecado, por cuanto no puede pecar, ¿ya? Entonces, pues prácticamente eso es lo que significa conocer, ¿no? No sé si ustedes sabían qué significaba, qué significado tenía espiritualmente la palabra conocer, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es todo por el día de hoy, hermanos y no hermanos, o los próximos a ser hermanos. Le agradecemos muchísimo a Dios por su gran misericordia, el que podamos leer la palabra, y ahora de este lado, por la óptica de la gracia, podemos ver realmente la intimidad de la palabra, lo secreto. Conocemos ahora la verdad, y esa verdad nos hace libres prácticamente. Hoy leímos Génesis ya capítulo 4 versículo 1. Mañana leeremos el versículo 2 en adelante. No me queda nada más que decirles que Dios tenga misericordia de todos ustedes, y pues
Solo por eso podemos orar, ¿no? Un justo ya no ora por cosas del mundo, sino un justo ora por su alma, que esa alma pues ya está para con Dios, ¿no? Porque como le dijo nuestro Señor Jesucristo al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros espiritualmente ya estamos con Dios, ¿no? Prácticamente solo esperamos hasta que esta tierra cumpla el propósito que Dios le tiene y pues prácticamente ya vamos a estar para con Dios, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 4 versículo 2, ¿no? Adiós.